Capítulo 483. Oficial, nací con este poder. Si se decía que el espacio-tiempo del universo principal tenía todas sus corrientes ocultas bajo la superficie tranquila, exhibiendo gradualmente el presagio de la crisis que se avecinaba. Entonces el mundo de Luke era como la vida de jubilación de los trabajadores jubilados, con un ritmo lento y monótono. Empuja más fuerte, ¿no comiste? Piensa en mí como el novio mariscal de campo de lana. Si eso es. Pégame fuerte. Demasiado débil, demasiado débil. Kakaroto. Ni siquiera tienes la calificación para ser mi oponente en este momento. ... Antes de enfrentar un mundo tan aburrido, Luke puede optar por pasar el tiempo coleccionando actrices de Hollywood como si fueran sellos y trabajando constantemente en su coche. Pero ahora había encontrado una actividad recreativa más interesante. Eso fue para entrenar al primo kryptoniano más joven. Debajo de la mansión privada había una amplia zona de entrenamiento. Auge. Bang bang bang. Sonidos amortiguados parecidos a truenos unidos, como petardos explotando. Los puños tenían un tamborileo rápido y rítmico. Siguieron aterrizando sobre Clark. Como un saco de arena humano, solo podía sostener su cabeza entre sus brazos y resistir pasivamente el furioso ataque de su primo mayor, sin espacio siquiera para contraatacar. Así fue el proceso de formación estos días. Lo golpearon repetidamente hasta que no pudo levantarse. Yo, me rindo, prima. Sintiéndose exhausto, Clark jadeó violentamente. Solo podía decirle unas pocas palabras entre cada respiración. Clark, tu voluntad no es lo suficientemente fuerte. Deberías decir, puedo hacer esto todo el día. Luke retiró el puño y habló con ligero disgusto. Admitir la derrota tan rápido es demasiado poco masculino. Clark se quitó los guantes andrajosos. Su cuerpo parecía estar vaciado. Toda la persona estaba sentada en el suelo duro, plagado de baches, con el pecho subiendo y bajando como fuelles estirados. Miró los pesados puños de su primo. Fueron suficientes para matarlo a martillazos. Sintió que los músculos doloridos se estremecían. Si entrenó con él todo el día, podría morir. Todavía no sé pelear. Clark negó con la cabeza, sintiéndose un poco deprimido. Frente a Luke, parecía extremadamente torpe. Sus golpes no fueron lo suficientemente rápidos y tardó en reaccionar. Solo podía soportar la paliza cada vez. La única diferencia era cuánto duraría. Pelear requiere mucho tiempo de entrenamiento, Clark. Luke hizo un gesto con la mano. Esta cantidad de ejercicio fue, en el mejor de los casos, un calentamiento para él. Sin mencionar que jadeaba por respirar, ni siquiera sudaba. Solo quiero que primero aprendas a controlar tu poder. Al principio, cada vez que Clark golpeaba, podía crear ráfagas de aire. Con cada pisotón, podía hacer baches en el suelo. Sin el campo de biofuerza de Luke, esta vida podría haberse derrumbado. Al menos ahora has aprendido a controlar la fuerza de tus golpes. Si pudieras hacer eso, no perderías el control. Luke sonrió y le arrojó una toalla caliente a su primo menor. Los kryptonianos tenían un físico fuerte. No morirían incluso si los golpearan como a un saco de arena durante 2 horas. Clark todavía estaba vivo y coleando. Simplemente sintió dolor por todas partes. Después de unos minutos al sol, estaría bien. Por eso Luke estaba tan entusiasmado con la idea de entrenar a su prima. Desde que se volvió cada vez más fuerte, no pudo encontrar un saco de arena adecuado. En este momento, Clark era sin duda una buena elección. ¿Quién podría luchar mejor que un kryptoniano? ¿Cuándo podré aprender a volar? Clark todavía recordaba la hermosa sensación de contemplar el planeta desde el cielo. Cuando puedes resistir la gravedad de la Tierra, puedes volar. Para un verdadero kryptoniano, volar no era una habilidad. Podrían utilizar sus fuertes cuerpos, así como campos de biofuerza, para escapar de la atracción de la gravedad. Zod, por ejemplo, nació con la plantilla genética de un general kryptoniano. Su don de combate y su capacidad de liderazgo estaban en sus estadísticas máximas. Entonces, cuando llegó a la Tierra, rápidamente se acostumbró a la atmósfera y a la gravedad. Al igual que volar y Abingdon, lo dominó en poco tiempo. Primo, tengo algo que hacer.
Clark descansó un poco, se secó el sudor, luego se levantó y lo dijo. Recientemente se unió al equipo de fútbol de la escuela y quería acercarse a la persona que le gusta, Lana. Junto con el entrenamiento especial diario de su primo, aunque le duele la espalda, realmente podía controlar su cuerpo mejor que antes y no tenía que preocuparse por lastimar a otros. Considerándolo todo, su vida había entrado en la vía rápida. Todo fue tan placentero. Pueden suceder muchas cosas extrañas en la ciudad. Si hay peligro, recuerda pedir ayuda. Luke sonrió significativamente. Entendió la amenaza de la kriptonita para Superman, pero no lo dijo abiertamente. Porque decírselo a Clark no tendría ningún sentido y solo daría lugar a más preguntas. Este pequeño pueblo era el pueblo de novatos de Superman. Necesitaba terminar sus misiones continuamente y acumular experiencia antes de poder convertirse en un rayo de esperanza para Metrópolis en el futuro. A medida que pasaba el tiempo en silencio, entre su vida escolar y el entrenamiento especial diario de su primo, Clark se sentía lleno de vida. La primera misión que tuvo que afrontar sucedería en una semana. Hoy acompañó a su madre al banco del pueblo para retirar algo de dinero. Gracias a la ayuda secreta de su primo, la escala de la granja Kent se había duplicado un poco. Jonathan, su padre adoptivo, empezó a ponerse a trabajar. Sacó sus ahorros y se preparó para comprar un lote de herramientas y máquinas agrícolas nuevas. Hace 17 años, una lluvia de meteoritos bombardeó la ciudad provocando grandes víctimas. La señora Kent habló del incidente con una sonrisa. Ella y su marido conducían a casa cuando encontraron a Clark, que había caído del cielo. A causa del desastre, muchas familias quedaron destrozadas y personas inocentes murieron. El registro posterior se volvió mucho más sencillo. Jonathan hizo todo lo posible para registrarlo exitosamente en la oficina del censo y la administración del seguro social. Y así, Clark Kent, un extraterrestre, se convirtió en ciudadano estadounidense. Mamá, gracias por adoptarme. Clark pensaba a menudo qué pasaría si no aterrizara en la granja de Kansas sino en otros lugares. Nos trajiste esperanza, Clark. La señora Kent tomó a su hijo del brazo y entraron juntos al banco. Pero al poco tiempo, dos gánsteres con máscaras presidenciales irrumpieron. El presidente Kennedy, armado con una escopeta de 2 cañones, iba en cabeza. Parecían haber estado bien preparados. Enviar a un hombre primero para que mire a su alrededor. Después de observar por un momento, el gánster que llevaba el presidente Roosevelt. La máscara rápidamente derribó a los guardias de seguridad que estaban adentro. Y entonces los 2 guardias que estaban en la puerta, que fueron tomados desprevenidos, levantaron las manos y se dejaron caer al suelo. No te muevas. Todos abajo. Presidente Kennedy. Disparó un tiro al aire. No se preocupó por atraer a la policía. Los pueblos pequeños no eran como las grandes ciudades, con estrictas medidas de seguridad. Incluso si la comisaría recibiera una alarma del banco y viniera inmediatamente, tardaría entre 7 y 8 minutos. Les bastó tiempo para llenar 2 bolsas de lona con dinero. De hecho, el robo era una profesión criminal en la que se prestaba gran atención a la eficiencia. El objetivo era obtener la mayor cosecha en el menor tiempo. Los ladrones que irrumpieron en el banco provocaron un incidente y rápidamente fueron bloqueados por la policía. Aparentemente no eran lo suficientemente profesionales. Abre la bóveda y carga el dinero. Apresúrate. Cualquiera se interpone en el camino. Los mataré. Los 3 ladrones rápidamente controlaron la escena. Frente a una escopeta de 2 cañones, el personal del banco y la gente del pueblo se agacharon en el suelo con las manos en alto. Fue como encontrarse con un atracador y solo tuvieron que entregar sus billeteras. No intentes resistirte o recibirás una bala. Presidente Jefferson. Usó una pistola Colt para detener al gerente del banco y a un empleado para abrir la bóveda. El otro custodiaba la puerta, mirando para ver la situación. Tenían una clara división del trabajo sin el menor pánico. Se podía ver que no eran delincuentes novatos. Está bien, mamá. Esto terminará pronto. Clark miró fijamente a los ladrones armados. Por su sentido interno de justicia, estuvo tentado de saltar y evitar que estos tipos malos cometieran crímenes. Pero considerando la seguridad de su madre y la necesidad de ocultar su identidad, Clark solo pudo contener el ambiente complicado, incluso si estaba ansioso.
Cuando la vida de uno estaba bajo el control de otros, cada segundo se sentía doloroso. El presidente Kennedy, con una escopeta de doble cañón, parecía disfrutar de la sensación de tener en sus manos el poder sobre la vida de las personas. El cañón se movía constantemente. Con cada movimiento, la gente gemía de miedo. Hermano, entendido. Finalmente pasaron los largos minutos, y apareció el presidente Roosevelt. Arrojó al suelo 2 bolsas de lona llenas. Presidente Kennedy. Le pateó la bolsa a su compañero en la puerta y le dijo que la tirara en el maletero del coche. No estaba seguro de si la policía todavía estaba en camino y levantó la mano para ver la hora. Solo han pasado 8 minutos. Consigue un rehén y súbete al coche. El líder, el presidente Kennedy, llevaba una bolsa de dinero y gritaba órdenes a sus demás cómplices. Con una pistola Colt, presidente Roosevelt. Rápidamente miró a su alrededor y vio a la señora Kent, que estaba temblando y parecía muy asustada. Mujer, de mediana edad, tal vez ama de casa. Un rehén así haría que esos oficiales se lo pensaran 2 veces antes de hacer algo imprudente. El ladrón agarró violentamente a la señora Kent y trató de llevársela. El tipo no sabía que esto era una estupidez. Incluso el general Zod fue asesinado a golpes por intentar herir a la madre de Superman. Si alguien más hiciera esto, entonces se podría imaginar su destino. Clark. Justo cuando la señora Kent gritó, Superman, que no pudo soportarlo más, de repente saltó como un toro enojado. Auge. Gracias al reciente entrenamiento diario de su primo, Clark no aplastó al criminal en salsa de tomate. Lo tomaron con la guardia baja. Él cayó al suelo. Lo potencialmente amenazante. El potro se escabulló. Mierda. Mocosa. El ladrón no esperaba que un estudiante lo atropellara y lo inmovilizara contra el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, un poderoso puño le rompió el hueso nasal. Además, las mejillas se sentían como si las hubieran raspado con un cuchillo de acero, quitando grandes trozos de piel. Este fue el resultado de que Clark contuviera su fuerza. De lo contrario, la cabeza de la otra persona podría explotar como una sandía. Sangre cálida le salpicó la cara. Clark, quien tuvo que pelear por primera vez y vio sangre. Estaba perdido. Se levantó presa del pánico y luego vio a otros 2 ladrones afuera de la puerta. La escopeta de doble cañón apuntaba al pecho de Clark y al líder de los bandidos que llevaba el presidente Kennedy. La máscara sonrió cruelmente. Auge. Una nube de humo se dispersó. Una poderosa energía cinética y perdigones golpearon a Superman. Todos en el banco se taparon la boca y los ojos como si no pudieran soportar mirar. Una vida tan joven moriría a manos de ladrones de bancos. ¡Qué tragedia! Especialmente la señora Kent, que estaba tan sorprendida que casi se desmaya. Pero después de unos segundos, la sangrienta escena que todos esperaban ver no sucedió. Clark inconscientemente miró su pecho, donde le habían disparado, solo sintió un leve escozor y retrocedió unos pasos. Más allá de eso, no hubo más reacción. ¿Qué carajo eres? Fue el turno del líder de sorprenderse. El joven estudiante de secundaria frente a él estaba bien después de recibir el disparo. Incrédulo, tiró del antebrazo y se dispuso a hacerlo de nuevo. Pero Clark no mencionó presidente Kennedy. Una oportunidad. Aprendió de su primo mayor que no debía darle al enemigo la oportunidad de hacer otro movimiento. En unos pocos pasos, cruzó la distancia entre ellos. Sostuvo la escopeta de doble cañón con la mano y la apretó. Crujido. Se escuchó el sonido del metal doblado que provocaba dolor de muelas. El cañón estaba torcido y deformado. Auge. Clark fácilmente agarró el arma inutilizada del líder de los criminales y se la apuntó a la cabeza como si fuera un bate de béisbol. Esta vez controló perfectamente su fuerza. Una conmoción cerebral grave como máximo, pero nunca nada que ponga en peligro la vida. Al ver al único criminal que quedaba, el presidente Jefferson, rápidamente subió al auto sin mirar atrás, encendió el motor y se alejó. Clark quiso alcanzarlo, pero de repente se detuvo. No podía dejar a su madre sola en el banco. Puede que todavía sea peligroso. 10 segundos después, el empleado del banco confirmó que el ladrón se había marchado. Todos se reunieron alrededor de Clark y lo miraron con sorpresa. En ese momento, Superman se dio cuenta de una cosa.
El secreto que el Sasa y Jan parecía estar expuesto. En el calor del momento, Clark atacó enojado, habiendo olvidado hacía mucho las advertencias de Jonathan. Solo cuando terminó de enfrentarse a los ladrones de bancos recordó que no debería haberlo hecho. Nos salvaste. El niño es un héroe. No resultó herido. ... Todo tipo de voces llenaron los oídos de Clark. Estaba un poco abrumado, sin saber qué hacer. Por primera vez en su vida, estuvo en el centro de atención y fue llamado héroe. Clark no estaba acostumbrado a ello. Se alejó con cuidado de las personas que lo rodeaban. Recoge a su asustada madre y prepárate para partir. En ese momento, sonaron sirenas estridentes. Finalmente llegó la policía. Pero lo único que vieron fueron dos ladrones inconscientes y los alegres empleados del banco. ¿Cómo pasó esto? Los oficiales. Los rostros estaban cubiertos de signos de interrogación. La escena no parecía un atraco a un banco sino más bien una especie de fiesta temática. Oficial, es el adolescente. Alguien señaló a Clark y lo dijo. Todos dijeron. ¿Tú derribaste a estos dos criminales? Un policía gordo con barriga cervecera se acercó a preguntar. Observó la escena por un momento, deliberadamente o no, y vio la escopeta de 2 cañones que había sido retorcida hasta convertirla en chatarra. ¿Tú también hiciste esto? Clark estaba un poco rígido. Se rascó la cabeza y no supo cómo explicarlo. No te pongas nervioso, chico. Solo estoy tomando declaración. Evitaste un robo a un banco y salvaste a todos. Te están muy agradecidos y el departamento de policía también te dará un elogio. El policía gordo tenía experiencia. Bajó el tono, tratando de bajar la guardia de Clark y luego iniciar una conversación. Dime, ¿cómo les ganaste? Que un estudiante de secundaria derribe a 2 tipos duros armados suena como un milagro. A Clark se le revolvió la garganta, recordando lo que su primo le había enseñado, y respondió. Oficial, yo. Nací con una especie de fuerza divina y simplemente moví mi puño y los derribé. La cara redonda del gordo oficial de policía de repente se puso seria. Entonces, ¿esto también es un poder divino con el que naciste? Señaló el pecho de Clark. Su camisa estaba hecha jirones. Eran claramente agujeros de escopeta. Capítulo 484. Prima, ¿qué tal ser un nativo? No había duda de que el plan de Jonathan de hacer que Clark se escondiera había sido un completo fracaso. No importa cómo lo explicaran, no se podía ocultar fácilmente. En primer lugar, había muchísimos testigos en el banco. Lo vieron con sus propios ojos. Cómo Clark derribó a los 2 ladrones que asaltaron el banco. Le dispararon con una escopeta y aún estaba a salvo. A menos que Superman tuviera un neuralizador que pudiera borrar los recuerdos de las personas con un clic y un flash. Olvidarían todo. De lo contrario, las confesiones de tanta gente eran pruebas. Además, las cámaras de vigilancia del banco habían registrado fielmente todo lo sucedido antes. Había pruebas contundentes y era inútil negarlas. Hijo, mentir no es un buen hábito. El oficial gordo miró la escopeta retorcida de 2 cañones y secretamente se quedó sin palabras. ¿Qué clase de fuerza terrible podría hacer esto? Hubo 2 ladrones de bancos desafortunados y sus heridas no parecían leves. Oficial, estoy en el equipo de fútbol de la escuela y a menudo trabajo en la granja de mi padre. Es razonable para mí hacer ejercicio desde que era niño. Soy más saludable y más fuerte que los demás. Clark usó su rápido ingenio para pensar en una razón. Después de conocer a su primo, encontraría cada vez más excusas y ya no era ese chico ingenuo de pueblo pequeño. Luke llamó a este cambio crecimiento. Oh, entonces todos en el equipo de fútbol de tu escuela pueden doblar el cañón de una escopeta y derribar a 2 hombres adultos que pesan más de 160 libras. ¿De verdad crees que eres Rambo? El oficial miró a Clark, quien posaba como el señor culturista y dejaba al descubierto sus fuertes músculos. Se preguntó si habría algún problema con el cerebro del niño. Si todos los niños del país fueran tan fuertes como tú, habríamos formado un super ejército y gobernaría el mundo. Ver al valiente joven no estaba dispuesto, a decir verdad. El oficial no se molestó en perder más tiempo. Volvió la cabeza y pidió a alguien que asegurara la escena.
Empacaron la evidencia física, listos para llevar a Clark de regreso a la estación para el interrogatorio adecuado. Por supuesto, no quiso interrogar a la otra parte como sospechoso. Fue por ética profesional y curiosidad personal. Que un estudiante de secundaria impidiera que unos ladrones armados robaran un banco, fue una noticia sensacional. No importa en qué ciudad estuviera, la actuación de Clark fue asombrosa. En esta era, cuando los superhéroes no habían llegado, cualquier acción más allá de la comprensión de la gente común atraería mucha atención. Oficial, la fuerza de la gente no se puede generalizar. He estado en situaciones en las que estoy extremadamente enojado e hice cosas que normalmente eran difíciles de lograr. Una voz tranquila con una risa interrumpida detuvo al oficial en seco. De hecho, el comportamiento de Clark puede explicarse razonablemente científicamente. Por ejemplo, debido a la descarga de adrenalina, el flujo sanguíneo aumenta, enviando ráfagas de poder. Aunque nunca lo había expuesto antes, todavía no es tan exagerado como crees. Al ver al visitante, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Clark cuando dijo con entusiasmo: «Primo. Señor Cavill. Solo Luke podría ayudarlo esta vez». «Ah, es el señor Cavill. ¿Por qué estás aquí?» La fría actitud del oficial cambió enormemente 180 grados. Conocía al joven que estaba frente a él. La semana pasada estuvo cenando con el comité del pueblo. El joven magnate de Metrópolis, la celebridad de la ciudad. Todo tipo de títulos estaban en la cabeza de Luke. Los Estados Unidos de América tienen un modelo peculiar de administración municipal, uno de los cuales es el sistema de comités municipales. Todos los vecinos de la localidad se reúnen al menos una vez al año. A través de discusiones internas se implementaron diversas medidas administrativas relacionadas con la seguridad pública, flujo de personal y otros aspectos. Otro fue el sistema de comités representativos de la ciudad. Similar al anterior, pero elegido por todos los vecinos. Fue más eficiente y ahorró mucho tiempo. La ciudad donde estaba el policía gordo era del segundo tipo, y el comité administrativo se encargaba de todo el trabajo oficial. Las personas más poderosas y prestigiosas eran el jefe de policía de la ciudad y los miembros del comité. Este último estaba generalmente compuesto por familias y élites ricas, y representaban las opiniones de todos los habitantes del pueblo. La pequeña ciudad era un modelo en miniatura de la estructura política estadounidense. Al ver la apariencia de Luke, el oficial de policía tosió 2 veces y habló en voz baja. Pero le dispararon y no resultó herido. Todos lo vieron. Podría ser que los ladrones hubieran comprado armas de fuego de calidad inferior o que Kent hubiera aprendido algún tipo de artes marciales. Las tonterías que Luke dijo en serio. El oficial de policía gordo parecía desconcertado y no sabía por qué el tema pasó a las artes marciales. Se rascó la cabeza, dudando porque no quería ofender demasiado a la otra parte, y dijo: «Este es un caso importante. Todavía necesita volver con nosotros para tomar declaración». «Oficial, ¿va a llevar a la comisaría para interrogar a un niño que valientemente se puso de pie para proteger a su madre? En lugar de intensificar la búsqueda para dar caza al ladrón que escapó?» Luke enfatizó su tono y dijo seriamente: «El hombre llevaba más de $100.000 en efectivo del banco y tenía un arma. Si se le permite salirse con la suya, entonces equivale a una falta de responsabilidad por la seguridad de los residentes de la ciudad. Propiedad personal. Lo que hay que hacer ahora no es avergonzar a este valiente muchacho, sino contactar inmediatamente a los agentes de la patrulla de caminos a lo largo de la ruta y a la policía estatal. Organizad una persecución total del hombre armado con máscara de presidente». Aunque Luke no era mucho mayor que Clark en términos de edad, sorprendió al oficial de policía con su actitud imponente, actuando como si fuera superior. Después de todo, cuando era teniente general en el Pentágono y director de SHIELD, adquirió la costumbre de dar órdenes. La majestad de un superior se reveló inconscientemente. Clark es un buen chico. Merece un elogio, no ser interrogado como a un prisionero. Con esas palabras, Luke ni siquiera miró al oficial gordo y siguió adelante, llevándose a Clark y a su madre inconsciente con él. La otra parte no dijo nada y se quedó allí avergonzada. Al hacerlo, la mirada de Clark miró a Luke con admiración. Clark, que aún no había abandonado la ciudad, tuvo por primera vez una vaga comprensión del estatus social. Me puse en contacto con la ambulancia para que llevara a la señora Kent al hospital primero y luego llamara a Jonathan.
No debería ser gran cosa. Luke parecía haber sido informado sobre la situación y rápidamente se ocupó de varios asuntos. Desafortunadamente, la señora Kent se desmayó debido a los altibajos emocionales. Digamos que el incidente ocurrió demasiado repentinamente. Cuando llegó Jonathan, ya era de noche. Este granjero de Kansas, con un fuerte sentido moral, primero expresó su sincera gratitud a Luke y luego reemplazó a Clark, que estaba junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposa y sentado a su lado observando en silencio. Este cerró la puerta con suavidad y vio a su prima sentada en una silla en el pasillo. ¿Tienes algo de tiempo para hablar ahora? Luke se frotó las sienes y susurró. Tal vez sea por el efecto mariposa, que debería haber sido una trama paso a paso. Se sentía como un tren a toda velocidad que de repente se había salido de control y corría en una dirección desconocida. Pensó que aún podía ver docenas de episodios de la historia de amor de Clark y Lana y luego esperar a que Superman luchara contra los monstruos y mejorara en la aldea de novatos. Pero al final, no esperaba que esto avanzara rápidamente hacia la crisis de identidad. Episodio tan pronto. Un atraco a un banco había expuesto la fuerza de Clark y estaba a punto de caer en el torbellino de la opinión pública. Primo, ¿qué debo hacer? Fueron a la máquina expendedora, cogieron 2 latas de coca y encontraron un lugar tranquilo para empezar a hablar. Clark parecía asustado. Encontrarse con esos ladrones de bancos fue puramente accidental. Desesperado, accidentalmente mostró una fuerza extraordinaria frente a tantos testigos. Después de eso, sin duda se desencadenaría una serie de reacciones en cadena. Las noticias sobre la ciudad se estaban difundiendo rápidamente. En poco tiempo, Clark se convertiría en un nombre familiar. No te pongas demasiado nervioso, Clark. Luke calmó el humor de su primo menor. La situación actual era realmente algo bueno para él. Anteriormente, no había interferido demasiado en la vida de Clark, dada la resistencia de la familia. Como padres de Superman, Jonathan y Martha deben querer que su hijo viva una vida estable. Sería mejor si pudiera heredar la granja de Kent, quedarse en Kansas como granjero, luego casarse y tener hijos. Luke no lo creía así. Quería que la vida de su primo menor fuera un poco más interesante. Por ejemplo, convertirse en un kryptoniano que podría utilizar las artes marciales. Lo que pasa es que, en el plano emocional, la relación entre primos, que se reencuentran después de muchos años separados, ciertamente no era tan profunda como la de él y sus padres adoptivos. Interferir precipitadamente en la vida de Clark inevitablemente causaría resentimiento y conflicto en la otra parte. Una estructura estable siempre necesitará presión externa para romperla. Y ahora era una buena oportunidad para hacerlo. Clark, las cosas están lejos de ser peores. Luke abrió la lata y tomó un sorbo del refresco frío. Ya he solucionado el asunto del vídeo captado por las cámaras de seguridad del banco. Quiero decir, en realidad no hay ninguna evidencia, aparte de esos testigos, que sugiera que usted es un Saiyajin. El comentario de Luke tranquilizó un poco a su primo menor. Cuando estaba en la cama del hospital, Clark no podía dejar de pensar en cosas horribles, como estar encerrado en un laboratorio, que le extrajeran sangre todos los días y volverse normalmente débil. Por otra parte, con tantos pueblos pequeños en todo Estados Unidos, siempre surgen varias historias extrañas, aterradoras y extrañas. La boca de Luke se curvó y continuó. ¿Son todas ciertas? Cuanto más lo escuchaba Clark, más feliz se volvía. Su estado de ánimo deprimido se animó instantáneamente. Entonces, ¿esos policías ya no vendrán a perseguirme? ¿Y no tendré que obligarme a abandonar la escuela? La forma de pensar de su primo menor era realmente simple. En ese momento, no era diferente de sus compañeros y su mente estaba llena de hormonas. Él solo podía pensar en Lana y su juvenil apariencia. Luke negó con la cabeza de mala gana y pensó eso. La madurez de los hombres se debía a menudo a las mujeres. Cuando Clark estuviera completamente enamorado, entendería que tener emociones como Saiyajin era algo bueno. Pero Luke hizo una pausa y dijo la palabra que Clark no quería escuchar. No puedo borrar todas las influencias. Los vecinos del pueblo empezarían a hablar de ti. Te adjuntarán algunas cosas ocultas o religiosas. Clark, la vida pacífica te ha abandonado. Como lo vieron, aplastaste una escopeta con tus propias manos.
Recibiste una bala y no pasó nada. Es una especie de milagro increíble, ¿sabes? La sonrisa en el rostro de su primo menor se congeló. Desconocía por completo estos problemas. Al pensar en la nave espacial en el almacén de la granja Kent y en su propia identidad, Clark parecía profundamente conmocionado y deprimido. Por eso papá me dijo que me escondiera. Sintió que había arruinado todo. Pero en esa situación crítica, no tuvo más remedio que correr y evitar que el ladrón lastimara a su madre. Clark, ¿realmente has pensado en el hecho de que esconderte no era lo correcto? Luke le dio una palmada en el hombro a su primo y dijo lentamente: Jonathan debe haberte dicho que viniste a este mundo por algo. Que eras una especie de símbolo, una especie de signo. Pero es un camino espinoso. Si eliges ser un símbolo o un faro a los ojos de la humanidad, sufrirás muchas críticas. La gente que tiene miedo a lo desconocido te malinterpretará, te hará daño y te tratará como a un extraterrestre y un monstruo. Clark inclinó la cabeza. El brillo decidido que había en sus ojos parecía haberse atenuado un poco. Entonces, ¿qué debería hacer? Respiró hondo y miró a su primo, que poco a poco iba ganando confianza. Por supuesto, es para debutar como ídolo. Quiero decir, puedes elegir no esconderte y decirle al mundo abiertamente quién eres. Luke le lanzó un desafío. Luke lo tenía todo resuelto y le dio seguimiento con un plan de relaciones públicas. Mientras Clark estuviera de acuerdo, Superman aparecería en este mundo. Entonces, fue como derribar la primera ficha de dominó. Los superhéroes surgían como hongos después de la lluvia. En lugar de tener miedo a los rumores y a ser calumniado, ¿por qué no ser valiente, pararse frente a ellos y decirles que viniste con buenas intenciones? El tono de Luke estaba lleno de atractivo, lo que hizo que los ojos apagados de Clark volvieran a brillar. ¿Tengo que admitir que soy un extraterrestre?, preguntó el primo menor vacilante. No es necesario. Con una identidad ajena, atraerías la vigilancia del gobierno y el rechazo de las masas. Los ojos de Luke brillaron por un momento. Estaba pensando en qué tipo de historia de origen compensarle a su prima. ¿Mordido por algún tipo de animal? ¿Ser alcanzado por rayos gamma? Viniste de un laboratorio donde se creó un suero de supersoldado que te hace poderoso. Luke pensó por un momento y habló palabra por palabra. ¿Laboratorio? Suero. ¿No es esto un poco exagerado? Clark se rascó la cabeza. Prefería la historia cliché de que él era el tipo de héroe al que algún tipo de dios le otorgaba poderes divinos. No puedes arrebatar el guión de otra persona para tu propio estudio. Luke negó con la cabeza cuando escuchó las aspiraciones de su primo. Eso había sido copyright. Oh no, sabiduría de Salomón, la historia de los orígenes de Shazam. La empresa Vogue bajo mi nombre, en los primeros 2 años, negoció con el Departamento de Defensa sobre algunos negocios relacionados con la modificación biológica. Puede servir como un contexto adecuado. Luke chasqueó los dedos. Extendió la mano y la puso sobre el hombro de su primo, bajó la voz y dijo: incluso he pensado en un nombre en clave para ti. ¿Qué tal, Homelander? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.